Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su toque de queda de lunes a jueves por aquí por Cinevisión Canal 19, su toque de actualidad. Yo soy Mario Abreu y hoy les traigo un programa interesantísimo, un programa en el cual tendremos comentarios, las principales noticias y los aconteceres principales también, así como nuestra entrevista central. Estará con nosotros ese asesor de empresas, economista, exgobernador del Banco Central, don Lois Malcún. Estará con nosotros en breve en nuestra entrevista central. Y estaremos compartiendo con él precisamente de ese tema tan importante que nos concierne a todos, que es la economía. Un tema muy interesante. Pero antes de entrar en materia, señores, como siempre, damos las gracias a Dios por permitirnos compartir esta hora interesantísima con todos ustedes, y a ustedes las gracias por abrir las puertas de sus hogares a través de la televisión y de las plataformas sociales. Siempre pues hacemos este llamado a esos dominicanos ausentes, como también a los extranjeros que quieran disfrutar de toque de actualidad. No tienen de qué preocuparse. En cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, usted solo debe tener dos cosas: un dispositivo electrónico y, lógicamente, internet. Donde quiera que usted se encuentre, usted va a accesar al buscador de Google y va a escribir canal 19.do. Inmediatamente usted escriba canal 19.do, automáticamente en su dispositivo se abrirá una pantalla con una imagen de alta resolución y un sonido excepcional, y vía streaming en tiempos reales usted estará disfrutando de toque de actualidad, no importa dónde se encuentre. Pero si se perdió alguno de los programas anteriores, pues sencillo, no se mortifique. Síganos en nuestro canal de YouTube, dele a la campanita, comente, ahí encontrará todos los programas para que lo disfrute a la velocidad que usted pueda. Eso es así. Y también le invitamos siempre a seguirnos en nuestro Instagram, Toque de Actualidad en Instagram, donde encontrará noticias, comentarios y unos cortitos interesantísimos de los invitados y personalidades que traemos por aquí. Eso es así, señores. Hoy tenemos un programa 1A, como les decía. Estará en nuestra entrevista central ese economista, asesor de empresas y ex gobernador del Banco Central, don Lois Malcún. Estaremos tratando ese tema tan importante de la economía, tanto nacional como también la economía a nivel internacional. Y estarán con nosotros en breve esos colegas, productores de televisión, productores de contenido, periódicos digitales. Señores, estarán con nosotros en breve Josan Capel, el Correcaminos, y estará también el doctor abogado, expresidente del Colegio Dominicano de Abogados, el doctor Diomedes Olivares, con unos comentarios interesantísimos. Así que ya ustedes saben, señores, no se vayan a mover de ahí. Pero vamos a iniciar con este pequeño bloque de noticias, cortesía del Informativo 19 y a cargo de nuestra corresponsal, la periodista Mercedes Wallis. Siempre hacemos aclarando, no somos noticieros, pero es parte de nuestra responsabilidad, pues ponerles las principales noticias para que usted, desde la comodidad de su hogar o donde quiera que se encuentre, pues por lo menos se ponga al tanto de los principales aconteceres. Así que nuestro señor director Ángelo nos va a colocar la primera. Vámonos allá, Ángelo. La crecida del río Masacre a causa de las lluvias registradas en la cuenca alta de este afluente en Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, provocó el desborde del canal construido por los haitianos en el poblado de Juana Méndez, ubicado en la franja norte de la frontera con República Dominicana. Las imágenes del desborde del canal, publicadas ayer lunes, dieron lugar a cuestionamientos sobre el posible colapso de la estructura. Bueno, nosotros se lo advertimos a ellos eso y ellos no nos hicieron caso. Y todavía no es nada, porque mientras siga lloviendo,
ellos van a seguir teniendo mucho más problemas. Bueno, señores, esa fue la primera de este bloque de noticias, cortesía del Informativo 19 y a cargo de nuestra corresponsal, la periodista Mercedes Wallis. Señores, permítanme dar la bienvenida al set, a ese productor de contenido para las redes sociales, productor de televisión, mano derecha de Frederick Martínez, el Pachá, el famoso correcaminos Josan Capel. Bienvenido, hermano. Te doy las gracias, pero también anéxale ahora, mano derecha y asistente, su director del canal de La Tora TV, Canal 69. Todo aquel que quiera llegarle a La Tora a través de mí. Como había un dicho que dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Nadie llega a La Tora ahora mismo si no es a través de mí. Ay, Virgencita de la Altagracia, lo dijo. Capel, hermano, tú sabes que en nuestra entrevista central tenemos un plato fuerte hoy. Estará con nosotros ese economista experimentado, asesor de empresas y ex gobernador del Banco Central. El mejor, así históricamente. Y le tengo una pregunta desde que esté aquí con nosotros. ¿A don Lois? Hoy sí. Hoy, Bucapié. Hoy compartí con el presidente. Llévamelo suave, don Lois, hoy compartí con el presidente en una actividad que le hicieron en la Asociación de Comerciantes de la República Dominicana, y los comerciantes esperaban algo, pero más adelante se la voy a preguntar. Se quedaron así y él me podrá responder. Pues perfecto, hermano. Y estará con nosotros en breve el doctor Diomedes Olivares. Pero vamos a continuar con este bloque, que nos quedan dos noticias, Ángelo. Vámonos con la siguiente. La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, LEISA, informó que el joven José Ariel Contreras Santos y el señor Ramón Sánchez de la Rosa recibieron sus respectivos cheques de 60 millones cada uno, proporción que le corresponde por haber resultado ganadores de los 120 millones de pesos que tenía el acumulado del loto en el sorteo del pasado sábado 6 de abril. LEISA también entregó incentivos de 100,000 y 65,000 pesos a cada uno de los propietarios y operadores de los puntos de venta por haber vendido los tickets ganadores. De ahí comencé a llamar a los familiares, a amigos míos y eso para informarse. Y el resto es historia. ¿Tiempo jugando, doctor? No se asombren, pero lo estoy jugando desde que se instaló la LEISA. Siempre tuve la fe en LEISA. Esa fue la otra de las principales noticias en este bloque de noticias de toque de actualidad. Vámonos con la otra, director. Minutos antes de las 5 de la tarde llegó al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Francelis María Fulcar Rodríguez, imputada de quitarle la vida a un ciudadano chino en una ferretería ubicada en el ensanche Luperón del Distrito Nacional en abril de 2022. Fulcar Rodríguez llegó al edificio judicial en una guagua de la Dirección Central de Investigación, custodiada por militares y representantes del Ministerio Público y el fiscal José Martínez. Martínez explicó que la calificación jurídica que el órgano acusador presentará de forma provisional contra la acusada es homicidio voluntario. Bueno, señores, esa fue la última de las noticias de su bloque de noticias de toque de actualidad, cortesía del Informativo 19 y a cargo de esa periodista experimentada Mercedes Wallis. Capel, vámonos a unos cortes comerciales, que cuando retornemos ahora estará con nosotros aquí. En ese toque de actualidad, ese doctor, abogado y experimentado politólogo, productor de televisión, de periódico digital, el doctor Diomedes Olivares, y su comentario habitual por aquí. Así que volvemos en breve. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad se acaba de unir a este panel, a este set, ese abogado, politólogo, productor de televisión, productor de un periódico digital, El Democrático, y un programa de los programas más vistos aquí en Cinevisión, Canal 19, de 5 a 6 de la tarde, el doctor Diomedes Olivares con su programa Democracia TV. Los jóvenes de hoy lo envidian a él. Y te voy a decir una cosa. Francisco Tavares se envidió de él. Él es el democrático. Sí. Dice el demócrata. El original es este que está aquí con nosotros en toque de actualidad. Ese es el original. Bien, doctor, Mario, bienvenido. Muchas gracias, sobre todo a los amigos televidentes, los de aquí y los de allá, sobre todo de toque de actualidad, porque eso es importante, Mario. El saludo siempre y dar las gracias a Dios. Claro que sí, doctor. Es fundamental. ¿Qué tenemos para hoy?
No, pero usted me tiene por ahí de que me tiene asustado hace rato y que con una valla, que es una cuestión. Yo quiero saber qué es lo que usted tiene. Cuidado, Mario. La valla es el voto Ah. histórico de la nación dominicana. Bueno, vamos allá. Hoy quiero pedir a todos mis amigos de aquí y de allá y de toque de actualidad 4 años más para Luis Abinader. Los puntos importantes de la nación dominicana, de esta conformación, de estos 102 años, de el ejercicio de estos pininos en democracia, es decir, desde el año 1922 hasta la fecha, cómo han ido ocurriendo los procesos históricos. Y esa parte es interesante sobre todo porque cada uno dentro de ese parámetro se observa la primera en esta parte de lo que es la intervención americana aquí, 1916-1924, para instalar por primera vez mediante una asamblea nacional electoral al primer presidente, entre comillas, electo democráticamente, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de Horacio Vázquez en el año de 1924 hasta el 30. Trujillo del 30 al 61, pero las últimas elecciones de Trujillo fue en 1957, el 17 de mayo, ¿verdad? Esto quiere decir que ya para el año 62, un año después en que lo ejecutaron, pues ya iba a otro periodo electoral. Ustedes saben que quien mandaba era Trujillo, pero él ponía una persona supuestamente para equilibrar la situación. Sin embargo, en el año de 1962, el 20 de diciembre, se celebran por primera vez, registra la historia, la primera asamblea electoral democráticamente, donde salió electo el profesor Juan Bosch. A esto se le da el nombre de las primeras elecciones libres después de la caída de Trujillo. Sin embargo, cada uno de estos puntos, ustedes observan que dentro de ese renglón, la parte más importante de la democracia y sobre todo de esta conjetura que hay ahora sobre la identidad de la patria, Trujillo en el 34 firma un convenio con el señor Estenio Vicente, que era el presidente de Haití en ese momento, y en el 36 se ratifica ese convenio de ese momento histórico, precisamente del 29 del presidente Horacio Vázquez, para la delimitación fronteriza. Sin embargo, ustedes ven que se han modificado como 40 veces la Constitución, pero nada más se habla de un solo hecho, el tema de los bornes de Trujillo y la división de la identidad de la patria. Entonces, por eso yo decía, Mario, lo más importante de Luis Abinader de estos primeros 4 años es el muro. Esa es la obra cumbre porque pasan todas las constituciones y nadie la menciona. Eso es verdad. Usted modifica la constitución para hacerla a su medida y pasan la constitución. Ahora, esa verja y esa identidad de la patria que ha hecho el presidente Luis Abinader en la frontera es realmente la obra más importante de lo que es la identidad de la patria. Man. Eso es así. Eso es así. Y definitivamente, doctor Olivares, una demostración de la preocupación que tiene nuestro presidente Luis Abinader y cómo se ha identificado con ese problema que tenemos de esa invasión pasiva y masiva de haitianos a nuestro país. Es el primer presidente, el único que ha dado ese paso gigantesco de dividir físicamente con ese muro que sabemos que va a dar sus frutos. Lo que pasa que la oposición no le queda otra que siempre destruir. Perdón, Mario, que está dando sus frutos. Sí, y bueno, va a dar todavía mejor cuando si esté no terminado. hubieran hecho este muro, aquí no se sabe lo que se estuviera pasando en la frontera en este momento. Cierto, así es. Esa identidad de la patria, Capel y Mario, es lo que me obliga a mí a pedir 4 años más por el presidente Luis Abinader. Y nosotros lo apoyamos a usted también en eso. Se lo merece porque no ha dado la identidad de la patria. Se merece 4 años más. Pues reitero,
Así a es. los de aquí, a los de allá, le pido el voto. Este 19 Sí, apoyamos al presidente Abinader, pero no apoyamos que quiera meter en una desgracia como Guillermo Moreno. ¿Qué es eso? Ni usted conoce, gracias a Dios. Bueno, ya ese es otro punto. Ese es otro punto, ese es otro punto. Ese es otro No punto. se deje provocar, doctor, no se deje provocar. pero Capel sabe que la No, historia... yo estoy de acuerdo con el presidente, pero con eso no lo puedo decir. Pero está bien, pero ya, porque Pero tú no la puedes venir historia- la historia- describir al doctor aquí. No, estamos bien con el presidente, pero los del Distrito Nacional no le van a perdonar llevar ese candidato. Señores, vámonos a una pausa Ustedes comercial. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad. Señores, hemos llegado a la sección más esperada del programa, nuestra entrevista central. Y para nosotros, como siempre, un honor, un placer presentar a esta figura, que no vamos a decir invitado, porque no es invitado, es parte del toque de actualidad, ese economista, asesor de empresas, ex gobernador del Banco Central y un tremendo caballero, don Lois Malcún. Don Lois, bienvenido a su casa. Gracias. Usted sabe que usted es querido aquí, ese Yo lo público sé. de toque de actualidad, todo el tiempo ahí pendiente. Es un placer siempre estar por aquí. Es así, don Lois, y usted sabe que esos temas que usted siempre trae de economía, pues la gente está pendiente. Sobre todo que en estos tiempos, usted sabe también que como estamos cercanos allá a la hora decisiva, pues los comentarios, A la hora decisiva las de declaraciones, o de cambiar. sí, entonces aprovechan la oposición para maquillar siempre datos y crear ese pánico, ese terror de que las cosas no están bien. Eso es así. Así es. Capel, hermano. Yo estuve, don Lois, esta mañana en una invitación que me hiciera la Federación de Comerciantes de la República Sí, Dominicana. pero vete al paso, que tú hablaste ahorita de que le tenía un bucapié. Bucapié no. Era esto. Y el presidente se refirió a muchos temas, pero la mayoría que estaban convocados esperaban que él hablara de lo impositivo en este momento, de los impuestos y de un sinnúmero de cosas que ellos están arrastrando que lo está afectando. Sí, bueno, tú sabes que el problema de lo que todos llamamos reforma tributaria, otros le llaman reforma fiscal, hay sus diferencias entre las dos cosas, es que en esa reforma se contemple de alguna manera algunos beneficios para las micros y pequeñas empresas. Obviamente, para tú ser un negocio, tener un negocio formal o una microempresa formal aquí, eso resulta muy difícil y prácticamente insostenible, financieramente hablando, por los costos que tienen, digamos, primero la seguridad social, segundo una cesantía que es una doble tributación para esas pequeñas empresas, el tema del anticipo, que lo golpea mucho porque le quita el flujo de caja, lo afecta seriamente. Yo entiendo que esa reforma, al margen de que busque mejorar los ingresos del gobierno, también tiene que hacer, de alguna manera, concesiones a un sector que hoy en día es el corazón de la economía, porque ahí es que está centrado la mayor parte del empleo, en las micro y pequeñas empresas. Así es. Entonces muchas de ellas no pueden pasar de ser informales a la formalidad y al contrario, muchas de la formalidad pasan a la informalidad porque no aguantan los costos que implican todos esos beneficios que tienen que darle al trabajador, que como digo, pueden ser justos, pero no hay razón para que tú tengas que, como digo, dar una cesantía y una pensión. Eso no tiene sentido. O el anticipo, que también tiene un efecto muy fuerte sobre el flujo de caja de ellos. Muy fuerte. Entonces hay que legislar de alguna manera para que ese sector sea beneficiado, ya sea bajando el anticipo a aquellas empresas de un número determinado de personas. Eso deben de empleadas. eliminarlo, don Lois. No se podría eliminar. Es un poco difícil porque Sí. el anticipo es una forma también
de evitar la evasión. Aquí hay una tendencia muy alta a la evasión fiscal. Pero se ha ido minimizando, entiendo. Bueno, se ha mejorado, pero todavía hay mucha gente que evasión. va de los impuestos. Entonces el anticipo es una garantía de que al final de año ya tú has pagado parte de los impuestos a la renta que tú tienes que pagar. Pero yo estoy de acuerdo con que a ese sector de la micro y pequeña empresa se le dé un tratamiento especial. Claro, don Lois, porque es muy difícil usted anticipar un dinero por una supuesta venta que usted no sabe si va a tener. O que el anticipo sea el post. Sí. Esperar un trimestre y en base a los beneficios, a los resultados, ahí sí. haga un adelanto de impuestos. Ahí sí. ¿Me entiendes? Cada 3 o 4 meses, ve los resultados y tú haces un adelanto de impuestos. Pero es diferente a tú tener que pagar el uno siempre la misma cantidad. Sí, lo mismo. Gane o pierda, venda o no venda. Venda o no venda, haya la situación que haya. Es un poco duro para ese sector. ¿Cómo se explica el excesivo endeudamiento de más de 38 mil millones de pesos en tan solo 3 años? ¿Qué excesivo endeudamiento? Sí, excesivo endeudamiento. ¿Pero cuál es el endeudamiento? Porque aquí el endeudamiento, en el año 2000, antes de la pandemia, en el 2019, o en el 2000, estaba en 41% del PIB. Ese fue el último año del PLD, de Danilo Medina, ¿no? Después subió en la pandemia a 56% del PIB. Hoy está en 46.6% del PIB. Bajó algo. O sea, el Producto Interno Bruto. Algo. Algunos puntos. De 55 y pico a 44.6. 10 puntos. Estamos casi cerca como estábamos en la pandemia. O sea que aquí, los organismos internacionales no ven que tú debes 30 mil, 40 mil, 50 mil o 100 mil millones. No. Porque si fuera así en Estados Unidos, nadie invirtiera un chele por la deuda que tiene Estados Unidos. Sí. Se mide en base a la proporción del PIB. Por el producto. Producto Interno Bruto. La Bruto. relación deuda-PIB. Ya. Porque el Producto Interno Bruto es lo que te garantiza que tú pagues la deuda. Que esa deuda tiene su fondo. Tiene su respaldo. Su respaldo. Y por eso es que se relaciona con el PIB. Deuda dividido por el PIB. Lo que te da, ¿qué dice el fondo? Bueno, que tú no debes pasar de un 60%, es lo ideal. Hay países que están en un 80, en un 100, Grecia está en un 100, llegó a 200%. La mayoría de los países europeos están en 80, 100, 120. Nosotros estamos muy bien, tenemos un 44.6% de la deuda pública del sector público centralizado, sin el Banco Central. O sea, don Lois, que no solamente bajamos del 56, sino que prácticamente estamos mejor que antes de la pandemia. No, estamos cercanos. Nos hemos acercado a la tasa, o sea, a la relación deuda-PIB que existía en el 2020. O sea, eso ha sido... Ahora, la deuda bruta ha subido. ¿Cuánto era hace 4 años? Bueno, 46 mil, ha subido a 50 y pico de mil millones ahora mismo la deuda. La deuda total del sector público, 54 mil millones de dólares. Eso es. Okay. Pero ¿cuál es el PIB? Estamos cerca de 120 mil billones de dólares. O sea que nosotros estamos relativamente en una posición cómoda en relación... Comparativamente con otros tiempos. Y con otros países. No, y en relación a otros países. O sea, nosotros nos ven como un país sostenible en términos de deuda. Es un país que tiene... Ahora, el problema de la deuda, sí. Y ahí yo voy a darte la razón, aunque tú no lo mencionaste, que son los intereses, el pago del servicio de la deuda. Eso sí, pero como somos un país todavía, aunque si no logramos mejorar la calificación de riesgo país, que lo hemos logrado 2 ocasiones ya, sí. Los últimos 2 años hemos mejorado la calificación, estamos en BB menos, no sé recuerdo, pero hemos mejorado, sí, porque estábamos por debajo, y eso cuando tú colocas bonos en el mercado, si tu calificación de riesgo no está en B, tú pagas una tasa de interés más alta. Si podemos mejorar a BB positivo, eso hace que las tasas de interés bajen porque el país se muestra una mayor seguridad. O sea, el riesgo país se reduce. Entonces lo que nosotros tenemos que luchar
es para que el nivel de riesgo país mejore lo más posible. Y eso nos permitiría vender deuda cara, deudas viejas, cara, y entonces colocar nuevas deudas a tasa de interés más baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el servicio de la deuda solamente es casi un 22, 23% de todos los ingresos tributarios. Y eso es mucho. ¿Ok? Bien. Ese es un problema que sí tiene la deuda, que tenemos que buscar la forma de mejorar ese costo. Ok. Tengo un amigo televidente que nos está escribiendo y nos dice, pregúntele al maestro, mi admiración y mi respeto para él. La reforma fiscal es para pagar esta deuda que ya alcanza los 74 mil millones de dólares. ¿Usted entiende que puede hacer para eso? Bueno, el dato yo lo que tengo como dato de la Dirección de Crédito Público es que la deuda bruta está en 50, la deuda total en alrededor de 55, 56 mil millones de dólares. No en 74. Bueno, habría que ver si le está incluyendo ahí la deuda del Banco Central. Ah, bueno. Si la está incluyendo, es posible que ese valor pudiera estar cercano a 70 mil millones, cerca de 70 mil millones. Pero la deuda del Banco Central no es una deuda de muy largo plazo. No tiene un impacto directo inmediato. O sea, generalmente es diferente cuando tú pides un préstamo a un banco o a un banco, por ejemplo, local, que hay gobiernos que se han financiado con la banca local, que son plazos cortos, así, pero más o menos la pregunta es, mira, la reforma fiscal no es para eso. No es para eso. No necesariamente. La reforma fiscal tiene como objetivo todo lo contrario, depender menos del endeudamiento externo para financiar el presupuesto. Porque el problema es que hay aquí una demanda infinita de todo. Carretera, puentes, servicios de salud, sí, hay mucho por hacer. Todo, aquí todo el mundo demanda algo. Sí. Todos los pueblos tienen problemas, que los caminos vecinales, que los puentes, que es que, don Lois, escúcheme que le interrumpa, escúcheme para aportar ahí, es que recordemos que hemos tenido gobiernos que han estado ahí por 12 y 8 años, de manera consecutiva prácticamente, y aquí no se hizo nada. Entonces es normal. No, yo diría que se hizo muchas cosas. Sí, pero no tanto, don Lois, porque de hecho los pueblos donde uno de los presidentes, de los expresidentes, es oriundo, eso por ahí se está cayendo a pedazos. Sí, el problema no es que no hicieran, ellos hicieron muchas cosas. Sí. El problema es que robaron. Y robaron mucho también, exactamente. O sea que aquí no había una obra, por menor que sea, que no había un soborno. Que no había una búsqueda. Aquí no se compraba un papel sanitario si no había una comisión. Así Ese era el problema. Sí. No es que tú no hicieras los elevados, o los túneles, o el metro. No, está muy bien. Sí, porque están dando su fruto. Pero ¿cuánto costó? ¿Cuánto le costó al país Odebrecht? ¿A costilla de qué? Fueron 94 millones de dólares, que fue lo que ellos supuestamente compensaron al país, porque fue lo que se pagó de soborno. Duplica eso. Duplícalo, o quizá más de lo que, o sea, esa era la realidad del país. No es hacer que hagamos las cosas o no las hagamos, hagámoslas bien, con transparencia. Claro. Porque así el dinero rinde más. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno ha hecho una reforma fiscal sin una ley. ¿Y cuál ha sido? Mario. Que se ha ahorrado 30 o 40 mil millones al año, reduciendo la francachela, el dispendio, los despilfarros, y eliminando en gran medida los sobornos que se pagaban por las compras y contrataciones públicas. Sí, eso le ha permitido al gobierno ahorrarse 30 o 40 mil millones. Sí, sin hacer una reforma fiscal. Es cierto. Es un ahorro. Pero un ahorro. Estoy completamente de acuerdo con usted. Cuando yo fui alcalde. Pero voy al punto, para terminar la pregunta del señor. O sea, que esos ingresos ayudarían a amortiguar el crecimiento de la deuda. O sea, no tener que depender tanto del endeudamiento para financiar el presupuesto. Y así eso, ¿qué permite? Bueno, que a largo plazo
el nivel de deuda en relación al Producto Interno Bruto llegue a un punto de inflexión y comience a bajar. O sea, que dependamos más de los recursos generados por nosotros mismos que de lo que vienen como préstamos del exterior. Esa es la idea, de la reforma. Y ayudar más a los pobres. Porque también, ¿cómo tú resuelves la pobreza en este país? La gente habla de que la reforma va a afectar a los pobres. Es una falacia. Eso lo usan los grandes contribuyentes para que no hagan reforma. La reforma, lo que va, gran parte del dinero va a beneficiar a los pobres. Son ellos los que se benefician. Ya sea con programas sociales, con arreglo de los barrios, con mejora de la vivienda, con acueductos, con todos esos servicios que mucha gente no tiene. Sí, ¿cuánta gente aquí no dispone de agua potable en su casa? Uy, terrible. Cuando yo fui alcalde 2010-2016, yo fui la persona que vino a hacer los reclamos de las 7 razones para investigar lo que fue el 4% referente a la educación. Y yo vi cosas, Mario, que lo que está diciendo el maestro es una realidad, lo que está diciendo Don Loy. Yo veía cómo iban a comprar los terrenos para la escuela en tarea. En tarea. No, por ahí hubo en tarea. Y la compraban 100 mil pesos, 10 tareas a 10 mil pesos. Y se la pasaban al Estado Dominicano en metro y hacían 19 y 23 millones de pesos. Quienes iban por ellos, al pobre infeliz, lo ponían a hacerle 3, 4, 5, 6 pagos y hasta muchos que todavía hoy no han recibido el pago de su terreno. Se lo pagaban de un solo golpe y sin descuento. No hubo una fiscalización porque hacían escuelas al lado de envasadoras de gas, que es un peligro en una explosión. Hacían escuelas debajo de tendidos eléctricos de alto voltaje. Hicieron escuelas que el área que a mí me correspondió dirigir municipalmente fue Santa Lucía, que es una tierra de azúcar, porque hay que estar corte y tiro de caña de azúcar de los braceros del Central Romana. Y podíamos observar escuelas en medio de los cañaverales. Es decir, todo un desastre. Pero lo que dice Don Lois, hacerlo por hacerlo. Hicieron, pero robaban mucho. Lo más grave de eso, aquí no hubo un terreno que se comprara por una escuela donde no se pagara algún tipo de soborno. Terrible. Siempre estaba sobrevaluado el terreno. Pero eso no fue lo peor. ¿Cuántas escuelas dejó el gobierno de Danilo Medina sin terminar? Sin terminar. Casi 700 escuelas. Sí, claro, lo recordamos. Y ahí había un maldito lío que el presidente mismo dijo una vez en una comparecencia que ese era un nudo difícil de desatar. ¿Qué tuvo que hacer el presidente? Mandar una ley al Congreso especial para poder renegociar los contratos de esos casi 700 escuelas, más los hospitales que se habían iniciado y que habían quedado a medio término y que también tenían un lío tremendo de pagos en exceso que se hicieron, incumplimiento de contratos. Mira, yo te digo una cosa. Era una francachela lo que aquí había. Una cosa, mira, aquí, porque el problema es que ya no hay espacio en la cárcel, pero aquí debería estar más gente presa. Pero Dios mío, aquí falta. Porque las cosas que uno, bueno, en fin, la pregunta es muy interesante, porque la reforma fiscal tiene muchos objetivos. Sí, pero fíjese, Don Lois, perdone que le interrumpa ahí mismo, no me pierde ese hilo, porque fíjese, usted mencionó hace un momento que la reforma fiscal y la reforma tributaria son dos cosas muy diferentes. Entonces yo quisiera que usted, a ese público y a todos, nos explique cuáles son las diferencias. Bueno, la reforma tributaria tiende más a ser un proceso para aumentar los ingresos del gobierno. O sea, se centra más en buscar nuevas fuentes de ingresos, ya sea eliminando excepciones o aumentando impuestos. Ya. La reforma fiscal, yo diría que tiene un espectro más amplio, porque podría contemplar también lo que hablamos ahora con los comerciantes, que se mencionó, de que en algunos casos se pueden reducir impuestos, se pueden eliminar impuestos. Claro, a determinados grupos. Por ejemplo, yo he planteado que el impuesto sobre la renta puede bajar de 27 a 25%, y así, o sea, es más flexible en términos de que no es nada más buscar ingresos. Ya. Es
incentivar a ciertos sectores, Ya. ¿no? Que no Sí. progresan o no logran O están estancados. formalizarse Sí. por el problema de las cargas impositivas y laborales que tiene. Ok. De manera que esa es, diría yo, porque cuando habla de reforma tributaria la gente medio se asusta por eso, porque Sí, cree que nada más es para aumentar los ingresos del Sí. gobierno, pero bueno, es más terminología, no es casi tiene un parecido, ¿no? En cierta medida, ¿no? Que Entiendo, tampoco sí, sí. una cosa agarra a la otra. Una va de la mano de la otra, pero lógicamente en la reforma fiscal, como usted dice, ahí se buscan medidas que aventajen a sectores Exacto, determinados. que beneficien, Exacto, incentiven. exactamente. Y eso yo creo que, y la administración tributaria también hay que buscar la forma de mejorar la eficiencia de la recaudación, porque aquí es muy alta la evasión todavía, tanto de ITEVI como del impuesto sobre la renta. Ya. Si nosotros redujéramos la evasión a la mitad, no necesitaríamos reforma fiscal. Con reducir a la mitad. Pero es difícil, entonces lamentablemente hay que de alguna manera buscar más recursos para satisfacer necesidades insatisfechas. Por ejemplo, salud pública. Yo he planteado que salud pública debe tener una asignación del 3% del PIB. Así como se hizo una ley para educación Del 4%. del 4%, al sector salud se le debe asignar un 3% del PIB anualmente en el presupuesto. Pero eso implica subir el presupuesto de salud y probablemente en 20, 25, 30 mil millones al año, y eso probablemente en las circunstancias actuales es difícil, ¿tú entiendes? O sea, es difícil porque estamos hablando de que salud recibe alrededor de 2.1, 2.2% del PIB. Llevarlo a 3, ¿qué significa? 30, 40 mil millones más. Sí. Es muy fuerte. No, entonces, podría ser por etapa. El error con educación fue meterle a una estructura totalmente ineficiente. Eso le iba a decir. Totalmente mediocre, incapaz. Incapaz. Sin gerenciamiento, sin nada. Meterle todos los cuartos del mundo. De un 2% del PIB a un 4%. Tú le subiste el presupuesto en el momento que se hizo, creo que de 60 a 120 millones. Una 120 locura. mil millones Una de un locura. tiro. Cuando el organismo no tiene el manejo. Eso lo ahogó. Exactamente. A la educación eso lo ahogó. Por eso debió haberse hecho gradual. Gradualmente. Subirle 2.5, 3, 3.5, 4, Paulatinamente. en la medida en que se vieran resultados, porque ahora los profesores quieren que todo el presupuesto de educación sea para Para los ellos. salarios. Así es. Y eso no es la idea del 4%. No. Es que los estudiantes puedan Mejores mejorar condiciones, mejores en todos los condiciones. sentidos, Si en no todos los mejoramos la sentidos. calidad del estudiante, No estamos en oye, nada. estamos jodidos. Así es. Hagamos lo que hagamos, estamos realmente jodidos. Porque es el principal objetivo. Ese es el objetivo. Tenemos un futuro que podemos predecirlo como fallido inmediatamente. Sí, en no, es cuanto que a la si no hay generación. una buena educación, ningún país echa para adelante. Así es una realidad. Así es. Lo mismo yo diría, don Lois, que en el tema de salud, como usted bien ha sugerido, de que debería de aumentarse el presupuesto a un 3% del PIB. En dos fases, En dos 2.5 fases. y después 3. Puede Pero ser. antes de de, golpe. yo diría, don Lois, que también habría que hacer algo parecido con lo que no se hizo en educación, diríamos un saneamiento de lo que es el sistema de salud de nuestro país, comenzando, don Lois, por tratar por lo menos de ir eliminando esa carga que representan esos emigrantes vecinos al presupuesto de Bueno, ese- salud. ese es otro problema. Usted sabe que hay un tema ahí, Ese es un tema. es un tema. Es un Y tema. lo que representan los accidentes de los motoristas, la Ese- carga que representan también al el tema de Haití. es impresionante. Se podría requerir un solo programa. Sí, definitivamente. Para darte cifras que podrían sorprender a todo el mundo, porque hay mucha gente que cree que tiene, solo tiene programa y datos. cuidado. No todo el mundo. Algunos lo tienen, pero muy pocos. Para sacarte a ti lo que le cuesta a este país la inmigración haitiana. Ay, Virgen. Los dominicanos no tienen idea. Vamos a Claro, comprometerlo, ahí está- vamos a comprometerlo en el aire. Hay una Papel. contraparte, porque Sí. todo tiene una contraparte. Que la mano de obra haitiana ha Sí, sido es más tremendamente barata. importante para desarrollar sectores. Pero ya estaba hablando de un momento ahora histórico, donde Histórico. ya no es un problema
de demanda de mano de obra, que no, estamos No. hablando de una cantidad de haitianos que duplica o triplica la demanda de mano de obra Así es. haitiana. Así es. Ya no hay donde ponerlo, ya, No hay dónde ya estamos ponerlo. hablando de que tú tienes que quitar dominicano Sí. para poner un haitiano, para ahorrarte, qué sé yo, 30% del salario, o no pagarle prácticamente ningún beneficio social. Eso me lo Así decía- es. eso me lo decía Eso, antes, los uno- negocios chinos estaban llenos de los haitianos, mayores están llenos de haitianos. Esos constructores negocios de que cerraron de chinos, Lleno de estaban haitianos. llenos de haitianos ilegales, Sí. porque así es muy fácil. Sí. Claro, claro. Oh, pagándole, no, así no. Nos escribe el doctor Guarionés Moreno. Pregúntale, ¿cómo explica que si hay más terreno sembrado, como dice el presidente, todos los precios de los rubros agrícolas estén por las nubes? Oh, muy sencillo. ¿Y los insumos? ¿De dónde vienen los insumos? Claro. El petróleo, nosotros producimos petróleo. Los tenemos que importar muchísimos fertilizantes. La semilla, la ganadería, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimentan las vacas y los cerdos y los pollos? De un maíz importado, casi 100%. ¿Tú sabes cuánto Claro. cuesta el maíz importado? 250 millones de dólares se importan en maíz. Wow. Y los equipos y la maquinaria que tú necesitas en la agricultura. Es así. Todo eso son precios que han subido en el mundo Impactan, entero. O sea, lógicamente. Eso le iba a decir, Lord, que eso no es aquí la, nada más. la agricultura no es En un el asunto mundo que está entero. aislada de la economía ni del resto del mundo. Sí. Es Por el una contrario. actividad económica que también la mano de obra también, Claro. a nivel de salario, han tenido que mejorar el pago de los jornales a nivel de campo. Todo ha subido y eso obviamente impacta en los precios de los productos que... Es que todo sube, don Loy, como usted ha dicho la aquí. inflación la inflación viene desde antes de Moisés. Desde antes de Moisés Sí. ya existía inflación. Sí. O sea, aunque había trueque y se intercambiaban cosas que tenían cierto valor por otra, en ese trueque, cada año había inflación. Sí, había una cosa que Porque ya había costaba que menos dar de la un otra. poco más de una Más. cosa para conseguir otra. Entonces, eso no puede evitarse porque somos un país abierto Claro. y dependemos mucho de las importaciones de bienes intermedios y de insumos, ya sea para la industria, para la construcción, para la agricultura. Y obviamente eso, también nosotros cuando vendemos fuera, ¿a cómo está el cacao hoy día? Exactamente. ¿A cómo está? ¿Qué precio tiene el No, cacao? está sumamente alto. Como Se 10 mil está dólares la pagando. tonelada. Sí. Se está pagando. Ah, está que bueno. Hay así personas- Así Es. es bueno, porque bueno, así ¿verdad? nosotros exportamos No, cacao porque hay, a buen precio. hay personas ahora mismo que están dejando la ganadería para la siembra cacautera. Sí, Y el tabaco. también. ¿Cuánto Una exportamos inmensa de cigarros al año? Puros. Más de 1.000 millones. Que se ha Uy. incrementado en los ¿Y últimos cuánto tiempos. cuesta un puro ahora mismo en un país, un buen puro dominicano? Ay, sí. 20, 30, 40 dólares un puro. Un puro. Ah, eso sí está bien. Claro. O Pero sea, por otro lado, que aumente lo que el va precio. viene, lo Sí, que va viene. O Don sea, Loy, que la fíjese. economía así Qué funciona. bueno. Es Ahí está así, todo así. dicho, doctor Guarionés Moreno. No, todo el que me Aguariones, escribe exacto, claro. sus preguntas. Fue complacido. Sí. Don Lois, en estos últimos días hemos escuchado mucho hablar el tema, sobre todo aquellos que forman parte de la otra acera, como se dice, de los ya desvinculados o que no están en el poder, de que aquí en nuestro país no se ha sabido manejar la inflación, que la inflación aquí se ha desbordado y que el manejo nuestro, yo quiero escuchar de usted, y nos habla un poquito, brevemente, que nos quedan pocos minutos ya, el manejo de la inflación en nuestro país. Si yo fuera a verlo, Leonel, hiciera lo mismo. Sí, Porque el problema cuál desacreditar. es, que no hay, no leíste un artículo de la pólvora. Ujú. Se Que ellos posición- hacen el clip, pero no no hay se escucha pólvora. el bang. No hay forma de pólvora. que tú quieras atacar al gobierno por lo económico. No hay forma. Primero porque ellos hubieran querido que el año comenzara en recesión. Ahí hubieran estado ellos felices. Muerto de risa. No hubieran dado candela al gobierno. Pero ¿qué pasa? El año comenzó con un alto crecimiento. Estamos en un 5.4 de crecimiento entre enero y marzo, que es muy bueno. La inflación, acaba de publicar el Banco Central, bajó a 3.4 por 3.3%. Increíble. La tasa de cambio, ahí está, estable Está y hasta manteniendo bajando.
Bajó una cosita en estos días. Bajó algo. Sí, bajó algo. Que no es bueno tampoco, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo quiero una tasa de cambio estable, pero que ni afecte al importador, pero tampoco, pero digo, que no beneficie al exportador, pero que no afecte al importador. Porque tiene que haber un equilibrio. Claro. La tasa de cambio juega un rol importante entre el exportador y el importador. Entonces, la economía va muy bien en estos primeros 4 meses. ¿Y cuál es el arma que ellos usan a los precios? Pero ellos saben bien que los precios es un problema que fue una crisis externa, que no fue una crisis interna. Ahora, yo eso lo perdono. Lo que yo no perdono es que un candidato que gobernó 12 años esté cuestionando las cifras oficiales que se dan de la economía dominicana. Eso es inadmisible e irresponsable. ¿Tú sabes por qué? Primero porque la autoridad que dirige hoy la institución más importante, que es el Banco Central, ese gobernador fue el gobernador que tuvo 12 años frente al Banco Central en el gobierno de ese señor. Cuando ese candidato era presidente. Y aquí viene el Fondo Monetario Internacional todos los años y revisa la cifra. Y aquí nunca el fondo ha cuestionado o ha, digamos, rechazado una cifra oficial de este gobierno. Ni antes, ni atrás, ni ahora. Además ellos mandan expertos. No, mandan, cuando vienen esas misiones, vienen 12, 15 expertos, revisan todo y lo revisan todo. Y este señor tiene el tupé de decir que no, que eso no son los números. Entonces este señor ahora dice que las cifras son falsas. Pero cuando era él el gobierno y el gobernador decía que la economía creció, él venía como un pavo real a decir que el gobierno, que hemos bajado la tasa de cambio a tanto, que la economía está creciendo. Qué bien. Ahora no, ahora son falsas. No. Y es el mismo gobernador. Eso no es política, eso es charlatanería. Eso es así, don Lois. Caramba, vamos a comprometer a don Lois Malcún, porque ya usted nos ofreció ese programa especial de lo que representa el costo de esa migración masiva haitiana a nuestra economía. Después de las elecciones, por supuesto. Sí, vamos, después de las elecciones. Antes de las elecciones hay que hablar de economía y de política. Sea así. No, después del 19 de mayo vamos a hablar de los números y de las encuestas. Bueno. ¿Cuáles fueron las que pudieron acertar? Todas van a acertar. Todas van a acertar. Dice que don Luis anda montado un 70. Van a variar uno o dos puntos. 70. No. Vamos a poner esa imagen ahí que don Luis, que Luis Abinader anda montado un 70. Lo vamos a poner en pantalla. Bueno, sería un fenómeno si pasa eso. Pero don Lois, de verdad que gracias por estar con nosotros, como siempre. Capel, hemos llegado al final del programa. Agradecer a ese público. Y ya sabe que tenemos un compromiso con don Lois. Inmediatamente pasen las elecciones, vamos a estar hablando de esos temas. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, como siempre, por su apoyo. Y quisiéramos contar de nuevo mañana con su audiencia, Así que bendiciones para todos. Amén, amén.